Adelante. Excelente día, es un gusto estar con sus mercedes en este programa del día de hoy en Holística, deseándoles de que la paz, la salud y el bienestar sea con cada uno de sus cuerpos, teniendo siempre la vitalidad y la fortaleza. Recordemos que la flexibilidad es lo que nos da la oportunidad de generar salud física, mental, espiritual y sobre todo corporal. Buen día, maestra Delfín, buen día con todos los que se encuentran en la sala. Así es, la edad de una persona se mide por su nivel de flexibilidad, ¿no? Es decir, aquel que trata con su flexibilidad va a tener una mejor calidad de vida y siempre se va a mantener joven, porque con el paso de los años se van perdiendo ciertas capacidades si no se las practica. Por eso la práctica de la flexibilidad física tiene que ser una, una tarea diaria para lograr la repercusión en otros aspectos de la vida. Es muy importante que todos los días saquemos como ese espaciecito para que nosotros podamos empezar a generar en nuestro cuerpo más vitalidad. No es de hacer movimientos bruscos, ni de hacer, por ejemplo, movimientos que vayan a ser contraproducentes a nuestra fortaleza física. No, nos toca empezar con cosas muy sencillas. Obviamente, nosotros deberíamos empezar a practicar la flexibilidad desde que somos niños. Si sus mercedes se ponen a observar, los bebitos son, mejor dicho, 100% elásticos, son casi, se dice que son cauchos. O sea, un niño cuando se cae en edad entre los 7 añitos, entre los 0 y los 7 añitos, tiene la facilidad de recuperarse muy rápido porque sus huesitos dan la facilidad de poder adecuarse, adaptarse como al lugar por donde se ha caído, digámoslo de esa forma. Si alguien se cae, simplemente el huesito como se adaptaría. Pero cuando ya estamos mucho más mayores, que ya pasamos de los 50, de los 40, de los 60, de los 70, de los 80, lastimosamente nuestros huesos ya son, mejor dicho, casi varillas de acero, son súper duros y pues no están como tan acero porque algunos están porosos. Entonces cuando alguien se puede caer fácilmente, chum, se puede el huesito del muslo resentir o quebrar. Entonces, nos tenemos que hacer de que nuestro cuerpo sea flexible, cosa que si de pronto tenemos una caída, el cuerpo se adapte, se acomode como al lugar donde se cayó y no vaya a sufrir ninguna fractura o no vaya a sufrir ninguna desmejoría corporal. La flexibilidad no genera el movimiento, sino hace que el movimiento logre la mejor perfección. Por ejemplo, cuando tenemos flexibilidad, podemos hacer muy bien todas las runas. Existen algunas runas que se meneste un grado de flexibilidad para hacerlos bien. Sabemos que la palabra runa quiere decir hombre perfecto. Y mientras más perfecta se haga la runa, hay una perfección en la misma genética del ser humano. Por eso es que el maestro Kelly Zeus ha insistido tanto en la práctica perfecta de las runas para lograr cambios radicales en el ser humano. Entonces, aquel que tiene esa flexibilidad puede practicar el yoga. Ahí vemos una figura y también le dejamos al venerable Fukigense, ahí también que, digamos, es un grado excelente de flexibilidad, ¿no? Se puede hacer muy bien muchísimas prácticas, pero teniendo como una base la flexibilidad. Por eso, como decía Lafia, todos los días debe ser una tarea, unos 15, 20 minutitos, incorporar a la disciplina que uno lo practica. Se dice, y es algo muy importante, que la flexibilidad nos va a ayudar siempre a mejorar nuestra calidad de vida, nos ayuda a crecer como personas y adaptarnos a situaciones imprevistas. ¿Por qué? Porque cuando se es flexible, tanto nuestro cuerpo como nuestra mente está abierta a las situaciones que se pueden presentar. Pero es muy importante que nos tengamos de costumbre esto. O sea, miren que cada vez que se hace una actividad física se hace un calentacierto y ese calentacierto es con el objetivo de que nuestro cuerpo genere calor corporal para que se pueda dilatar y ese calentacierto siempre tiene que ir acompañado con ejercicios de estiracierto.
¿Por qué? Porque es que la flexibilidad nos da la posibilidad de poder ver mucho más allá. Por ejemplo, vemos personas que son muy rígidas, que le dicen, oiga, pero es que usted está peor que un tronco, de lo duro que está en todos los sentidos. Y uno los ve y en todos los sentidos son duros a nivel mental, son duros a nivel espiritual, son duros a nivel verbal a veces, son personas que a veces dentro de su mente son completamente rígidos y no dan la posibilidad de que se genere como algo más tranquilo y una paz interior. A veces son personas que no tienen paz interior, mientras que las personas que son flexibles son más alegres, son personas que tienen la facilidad de estar como en más armonía y de adaptarse a la situación. Los científicos han descubierto que el cerebro lee los mensajes que dan las posiciones corporales, de tal forma que cuando hay una posición corporal en donde muestra la flexibilidad, entonces el cerebro da también una orden a la mente para que asuma esa misma flexibilidad, ¿no? Por eso se asocia la flexibilidad corporal a la flexibilidad mental, ¿no? Cuando se está, digamos, con esa misma flexibilidad del cuerpo, entonces, como dice Alavkia, rompe con esa rigidez, con ese dogmatismo, ¿no? Los más rígidos se vuelven conservadores a nivel mental, a nivel de sus conceptos, a nivel de sus críticas, de sus actos, de sus palabras, en todos los aspectos. Si recordamos un poquito la Biblia, el grupo de seres rígidos se llamaban los saduceos, ¿no? Y fueron los principales enemigos del Cristo. El Cristo era un ser muy flexible, o sea, fluía. Él era la representación de la fluidez del cosmos y por eso chocaba con los que no querían los cambios, con los que no querían aceptar cosas nuevas, cosas diferentes, ¿no? Y ahora ocurre lo mismo. O sea, por ejemplo, incluso a nivel social, a nivel político, ocurren las circunstancias más difíciles, ocurren las rigideces más mortales, más infernales, porque generan muerte. Y eso se muestra en la falta de aceptación de otras opciones de vida, de otras opciones de pensamiento, otras opciones de generar, de guiar a los pueblos. Lo que está ocurriendo aquí en Colombia, por ejemplo. Existe un grupo que es tan conservador, que es rígido, y eso perjudica y causa muerte en la sociedad. Hay una historia muy interesante de, por ejemplo, cómo se genera el judo. El judo es un arte marcial japonesa muy agradable porque es bastante espiritual, maneja mucho esa por ser espiritual y esa por ser de lo que es la filosofía zen. Y cuenta de que el judo nace porque un monje estaba observando que estaba nevando muy fuerte. Entonces, él estaba en el bosque y él estaba mirando como los árboles fuertes, así grandotes y con troncos anchos, pues estaban aguantando la nieve sobre sus ramas. O sea, no se inmutaban frente a ese suceso que estaba presentándose en la naturaleza, que era una nevada muy fuerte. Y veía como al lado de ellos había un arbolito chiquito, ahí una media ramita casi sepultándose. Y sin embargo, seguía observando y vio cómo esas ramas fuertes empezaron a quebrarse, pues debido obviamente a que estaba la nevada muy fuerte, o sea, estaban cayendo nieve muy fuerte. Cuando empezó a deshielar, el monje pudo observar que ese arbolito, esa ramita que estaba ahí, mejor dicho, casi muriéndose, ese arbolito que estaba sepultado, empezó a florar y empezó a reverdecer y empezó esa ramita que era así flexible a brotar y se dio cuenta que era un sauce llorón. Si sus mercedes han dado cuenta, el sauce llorón es un árbol que las ramitas son demasiado flexibles. Entonces, él vio cómo el sauce se adaptó a la circunstancia y utilizó la flexibilidad de su ramita para aprovechar
esa fuerza que estaba generándose la naturaleza la aprovechó a su beneficio. Entonces cuentan los practicantes del judo que así es como se originó el judo, observando la fortaleza, la sabiduría y la flexibilidad del sauce llorón, que la adapta también a las prácticas de ello, tomando la fuerza del contrario para beneficiarse uno mismo y no tener así algún problema. Entonces, muy interesante saber de que las adversidades nos pueden mostrar que si somos flexibles, si nos adaptamos a ellas, podemos salir triunfantes. Así es, todo está cambiando, o sea, todo cambia continuamente. Y si el ser humano no cambia o no se adapta a esos cambios, que es una aceptación, pues es muy difícil que logre una vida saludable, una vida feliz. Más bien se frustra porque no encaja dentro de nuevos parámetros, sobre todo ahora que la ciencia, la tecnología o sea, camina a pasos agigantados, ¿no? Se dice que después de 10 holocrones, una cantidad de oficios, de empleos, de profesiones van a dejar de existir. Y si no vamos adaptándonos a estas nuevas realidades, nos va a llegar un momento cierto en que vamos a quedar en el aire porque aquel que se detiene se retrasa, ¿no? Y ya estamos entrando en el mundo de la robótica, donde no van a menester tanta gente, tantas personas en las empresas y todo eso. Entonces tenemos que ir buscando alternativas, tenemos que ir convirtiéndonos en creadores de cosas nuevas, pero para eso hace falta fluir, dejar de ser rígidos, ¿no? Y si somos flexibles, estamos en las mejores condiciones de afrontar estos nuevos retos sociales, tecnológicos, políticos y religiosos que se van dando, ¿no? Por ejemplo, incluso en el campo de la educación se van presentando nuevas alternativas, pero se cree que solo lo que los gobiernos y la estructura, digamos, social que está gobernando el mundo es la que tiene los, lo único que sirve, ¿no? Y no es así. Tenemos que ir buscando nuevas alternativas y en eso nos ayuda la flexibilidad. Es importante que empecemos a mirar la flexibilidad como el pan de cada día, porque si sus mercedes se dan cuenta, el maestro Samael nos enseña, o sea, nos da, mejor dicho, ejemplos de lo que es la flexibilidad. Obviamente no podemos tomar la flexibilidad como una alcahuetería o que simplemente es decir o hacer lo que todo el mundo haga. No, o sea, ser flexibles a veces mentalmente no quiere decir que hagamos parte de las masas a las cuales pertenecen muchas personas, porque por ejemplo ahorita, si sus mercedes se dan cuenta con esto de la problemática de lo de esta ola de revolución del género, o sea, no podemos ser flexibles tampoco en ese sentido de que vamos a apoyar algo que está degradando la humanidad. No se puede. O sea, nos toca también tener firmeza en nuestros propios conceptos, pero sí tenemos que ser flexibles en la forma como nos vamos a enseñar. Una de las formas de flexibilidad que hemos visto y que me han parecido muy interesante en el manejo de la doctrina es como el maestro Kirill y el maestro Samael enseñan al mundo. Entonces, por ejemplo, vemos que nos, a nivel taoísta, pues tenemos una forma de expresarnos, pero el maestro Samael ahorita con este volante que está entregando de Renacer en Kelinhar, él está siendo flexible en el momento de captar las almas, de entregarles como aquí la moraleja de judo, de entregarles a ellos, entrar con las herramientas de ellos, con el lenguaje de ellos, para poder llevarlos y pescarlos y mostrarles una mejor calidad de vida de una forma bonita y de una forma agradable. Nos tenemos que aprender de eso, pero eso se hace como primero fortificando el cuerpo en la flexibilidad. Si su merced empieza a practicar hacer técnicas de flexibilidad, de estirar cierto, hacer ejercicios de estirar cierto, su mente va a ser completamente diferente. Es más, Albert Einstein, él practicaba, él se colgaba de los pies
Y esa es una técnica de estirar, ¿cierto? Colgarse de los pies con el objetivo de que la mente sea más abierta y que la mente tenga la posibilidad de nuevamente las neuronas conectarse y generar nuevas rutas. O sea, eso tenemos que empezar a hacerlo. Cuando nos enseñan la parada de Malthus, es con ese objetivo. Cuando nos dicen que estiremos aquí, que estiremos acá, que empecemos a hacer este movimiento para flexionar más nuestro cuerpo, es con el objetivo de que nuestro cerebro empiece a crear rutas nuevas y empecemos a conocer dentro de nosotros mismos una cantidad de cosas interesantes y ver una realidad para poder enfrentarla. Pero si nosotros no hacemos eso, vamos a quedar completamente graves. Yo recuerdo que los maestros decían que absolutamente todas las personas pueden empezar a hacer movimientos físicos, que hay personas que son cuadraplégicas, pero pueden mover los ojitos. El solo hecho de hacer los ejercicios, de estirar cierto visual, hacer ejercicios con sus ojos, empieza su cerebro a programarse y a generar una nueva salud. Entonces, imagínense, si una persona está de pronto en una silla de ruedas, tiene movimiento en sus manos, tiene movimiento de pronto del tronco hacia arriba, hacer esos movimientos del tronco hacia arriba, hacer estiraciertos con su tronco, con sus brazos, con su cabeza, con sus manos, empieza a generar en esa persona un nuevo ki de salud y sobre todo a proyectar en su cerebro cosas muy interesantes para construir un futuro. Como decía Bruce Lee, pues hay que ser como el agua. Él decía, sé agua, amigo mío, hay que ser como el agua, adaptándonos a la circunstancia o al envase donde nosotros nos encontremos. Todo eso facilita las relaciones sociales, las relaciones con nuestros semejantes, especialmente con los que no conocen nuestra doctrina, con los que no conocen nuestras costumbres, nuestros hábitos dietéticos. Con todo eso toca tener una flexibilidad, ¿no? Muchas veces nos convertimos en jueces, pero así no vamos a poder ser multiplicadores de la doctrina. Todos estamos llamados a ser evángeles y la flexibilidad es una de las mejores herramientas para ser eficientes en este campo que es tan importante. Recuerdo una vez que estábamos en una evangelización en un lugar y estábamos en la casa de una persona y la dueña de casa tenía en su asiento un cuerito. Bueno, se levantó y llegó una persona nueva que, pues, primera vez que llegaba no sabía ni de cueritos ni de nada. Y se sentó en la silla de esta señora donde tenía ese cuerito, Encima del cuero. encima del Ah, cuero. Y la señora se pegó una molestada diciendo que, ¿cómo le bueno, ocurría? cómo se le ocurrió sentarse en el cuerito de ella, en la silla de ella. La persona que llegó no sabía absolutamente nada. Entonces, eso es una rigidez, ¿no? Es un dogmatismo. O sea, uno tiene que ser flexible y comprender la situación de las otras personas. Solo así podemos ser buenos multiplicadores de tantas cosas hermosas que hemos aprendido dentro del taoísmo y dentro de la vida misma para poder ayudar a los demás. Somos ayudadores de esta gran obra que han venido a construir los mensajeros de Dios y tenemos que tomar conciencia de eso y por eso tenemos que ir limando ciertas asperezas que hay dentro de nosotros. Todos tenemos algún grado de rigidez, unos más, otros menos, pero para eso estamos, para practicar estas cosas físicas que nos ayudan en los otros aspectos, ya que son mucho más importantes y decisivos en nuestra vida. Incluso para tomar decisiones, se meneste ser flexible. Uno no puede decir, bueno, yo me quedo aquí y de aquí no me muevo. O sea, eso produce estancamiento, produce retraso, ¿no? O sea, produce destrucción de sí mismo y del ambiente en el que se encuentra. Entonces, la flexibilidad es una gran bendición que tenemos que abrazarnos a ella, crear ese hábito y ayudarnos en todos los sentidos. Hay algunos aspectos que nos podemos tener en cuenta para que podamos tener ese manejo de la flexibilidad. Uno de los primeros es no tener resistencia, o sea, no resistirnos a las cosas que se están presentando, porque, por ejemplo, digamos, se presenta una circunstancia fuerte en la familia.
Entonces, ¿qué gana con resistirse o poner problema o decir, pero ¿por qué me pasa esto? No, pues simplemente asuma. Por ejemplo, si hay una catástrofe, uno que se pone a resistir a la catástrofe, toca mirar, abrir la mente a ver cómo puedo salir de la catástrofe. O sea, si ya viene el agua encima, yo cómo voy a poner al frente y resistirme al agua, no, tengo que salir corriendo o mirar en qué barco me meto para poder salvar mi vida. O sea, uno tiene que no resistirse a las circunstancias. Por eso se dice, muchas parábolas se dicen, hay que ser como el agua, porque el agua se adapta al envase, al manejo, al lugar donde se encuentre y no deja de ser agua. O sea, obviamente nosotros no vamos a dejar nuestra esencia. Es importante también, entre otros aspectos, que nos va a ayudar a que podamos tener como esa flexibilidad, saber observar la naturaleza. O sea, su merced observa la naturaleza. Si está lloviendo muy duro, ¿qué hacen las ramas de los árboles? Se van doblegando un poquito, porque ya vemos que una rama muy rígida, un rayo viene y la corta. Una granizada bien fuerte, chum, se la puede llevar. Pues la naturaleza nos enseña que hay que ser flexibles. Que está lloviendo muy duro, entonces, bueno, algunas ramitas empiezan como a doblarse, los adivinos están buscando refugio, ellos no van a salir simplemente ahí como a enfrentarse, no, se acomodan a la situación. Entonces, observemos la naturaleza porque los ritmos de la naturaleza nos están mostrando las cosas como nos tenemos también que actuar. Por ejemplo, que el día, que la noche, que las diferentes lunas, por ejemplo, que el estado de las estaciones nos muestra que todo tiene un tiempo y que se adapta el mundo a ellos, no ellos a nosotros. Listo. No correr tanto, o sea, a veces somos muy acelerados. La flexibilidad nos ayuda a tener el tiempo preciso para hacer las cosas. O sea, cuando a veces corremos, estamos tomando decisiones apresuradas que nos pueden llevar a no tomar lo mejor, a no hacer lo mejor y después arrepentirnos de muchas cosas. Y algo que ayuda mucho a la flexibilidad, estimados antropogéneos, es hablar un poco menos. Hablar un poco menos, entrar en momentos de silencio. Eso nos da la posibilidad de poder disfrutar de lo que se encuentra en nuestro entorno, de oír más y poder de esta forma saber qué es lo que yo voy a expresar verbalmente. O sea, cuando manejamos la flexibilidad, acabamos por comprender que el hablar poco nos va a ayudar a que no nos anticipemos a las cosas que se puedan presentar y que vamos a poder tener un mejor control de las ilusiones que nos podamos crear. Y así vamos a ver cómo nuestro mundo, nuestro entorno empieza a cambiar. Así es, Alapia. A veces tenemos miedo de cambiar porque nos enfrentamos a algo que es incierto, algo que no conocemos, algo que ignoramos, no sabemos a dónde nos va a llevar un determinado cambio. Pero alguien decía que si abrazamos ese algo incierto, esa incertidumbre, todo cambia, ¿no? Es decir, el ser humano está preparado para los retos. O sea, todo cambio es un reto porque no sabe qué es lo que está detrás de ese cambio. No todos los cambios de las personas son iguales. Cada uno cambia según su forma de ser, su estado de conciencia. Entonces, tampoco, como decía Lafkia, se puede aceptar todo lo que le digan, ¿no? No. Porque por decir que soy flexible, entonces acepto todo lo que quiera. O sea, no hay que confundir la flexibilidad con el ser sumiso. O sea, sí, sí, a todo dice sí, no sabe decir no. Eso no es la verdadera flexibilidad, ¿no? Hay personas que se resignan. Hay un cambio y se resignan. Tampoco es eso, porque siempre tenemos que ser críticos ante lo que va sucediendo en nuestra vida y a nuestro entorno. La flexibilidad es la habilidad o la capacidad para estirar, doblar y movernos. O sea, que eso nos quede claro. Estirar, doblar y movernos, tanto corporalmente como mentalmente, como espiritualmente, como emocionalmente. Las personas que tratan la flexibilidad o el estiramiento les da la posibilidad de controlar más sus emociones. Por ejemplo, hay gente que emocionalmente es un caos.
es un mar, pero mejor dicho, en una turbulencia impresionante. Si empezaran a hacer ejercicios de estiramiento, inmediatamente se desenquista de ellos esas emociones negativas que no lo dejan estar tranquilos. Sobre todo la flexibilidad o los ejercicios de estiramiento que hacen, van a manejar tu mente. Por eso mostramos posturas de yoga. ¿Qué hacen las posturas de yoga? Las asanas, al igual que las runas, sobre todo las asanas, hay asanas que son un poco complejas, supuestamente a nivel mental y corporal, pero una asana da la posibilidad de que la gente inmediatamente se centre en su ser y empiece a buscar la forma de poder hacerlas. Tanto una asana sencilla como una asana compleja trabaja la mente. ¿Qué hacían las danzas de Gurdjieff? Las danzas de Gurdjieff, que son las danzas sagradas, las danzas cerebrales, ayudan a eso, a que se tenga una flexibilidad mental y espiritual. Por eso es que se generaba lo que era el despertar de la conciencia. Una conciencia no se despierta si no tiene una mente flexible, si no tiene también un organismo flexible. Por eso el maestro Kelly y el maestro Samael, cuando ingresan con esta doctrina, cuando empiezan a enseñarnos la doctrina taoísta, ¿qué hacen? Empiezan con ejercicio físico. Empecemos con una respiracióncita, empecemos con un estiramiento, empecemos con este ejercicio, metámosle un poquito más de fuerza, metámosle las artes marciales que son 100% estirar, cierto, flexibilidad, movicierto y, mejor dicho, quietud de la mente para que la gente empiece como a despertar. Entonces, eso es lo que es la doctrina taoísta. Lo que pasa es que a veces nosotros no entendemos bien por qué empezaron con ciertas cosas y que nos dan alicierto. Alicierto, un alicierto saludable que nos ayuda a que tengamos también un estiramiento mental. Ese alicierto, porque es que hay aliciertos que nos van a favorecer nuestra flexibilidad corpórea y nuestra flexibilidad mental. Así es, existen algunos aliciertos que son muy especiales para ese campo, por ejemplo, aliciertos que contengan magnesio, ¿no? Sabemos que el magnesio es un relajante del sistema nervioso, del sistema muscular, ¿no? Por ejemplo, las legumbres, las hojas verdes, todo eso es rico en magnesio. Entonces uno puede dentro de la dieta incorporar un poco más de eso cuando queramos ser más flexibles. También son ricos en magnesio, bueno, todo lo que es las legumbres, ¿no? Eso ya sabemos cuáles son las legumbres. Hay todos los granos, por ejemplo, la quinoa, bueno, el, la alberja, el, la lenteja, todos esos son legumbres, son excelentes. También alimentos ricos en azufre, por ejemplo, el brócoli, todo lo que son las coles de Bruselas, los huevos, los lácteos son ricos en azufre. Y el azufre ayuda a formar colágeno y elastina, ¿no? Es que es importantísimo para la elasticidad. Aunque también, por ejemplo, el aloe vera o la sábila es excelente también para la elasticidad. El, la misma, bueno, La cebolla la junca. cebolla junca, la linaza es excelente, hecho, digamos, una especie de gelatina de linaza, es excelente para eso, ¿no? Bueno, también tienen mucho colágeno los huevos, ¿no? Es excelente, tienen mucho colágeno. Todo eso se puede incorporar, pero hay una cosa muy especial para para la elasticidad, que es la hidratación, mantenerse siempre hidratado. Es una persona que no se hidrata, se convierte en una persona rígida, aunque eso no lo quiera, se convierte en una persona rígida. Entonces, no olvidemos de estar siempre hidratados, especialmente en los conciertos en que hay climas calurosos. La hidratación da la facilidad de que las articulaciones y los músculos se puedan distensionar con facilidad y nos ayuda a que podamos tener mejores movimientos. Muchos dirán, pero es que en la doctrina solamente podemos comer tres aliciertos, el intipar, el sustento y el seno. Sí, pero obviamente tenemos que hidratarnos. Imagínense sus mercedes de pronto en Acapulco.
solamente comiendo los 3 aliciertos, que de pronto no coman sopas, es indispensable. O sea, el mismo cuerpo nos hace el llamado a decir, tiene que tomar líquido. Y los maestros nos han dado también las sugerencias que, por ejemplo, en las horas de media mañana, en las horas de la media tarde, tomar bebiditas, tomar unas plantitas, tomar unas infusiones, unos tecitos, bueno, unas tisanitas, eso nos ayuda. O sea, nos tenemos que ser lógicos y ser amplios en nuestra mente para cuidar nuestro cuerpo. Entonces, es indispensable hidratarnos. ¿Con qué nos podemos hidratar? Su merced puede tomarse una hidromiel, su merced puede tomarse, por ejemplo, una bebida con polen, un hidropolen, puede tomar leches vegetales que le ayudaría bastante a fortificar su cuerpo y de esta forma también tener la facilidad de generar salud. Entonces, tomemos, hidratémonos. Por eso nos dice también el maestro, nos enseñan que 1 hora antes del Intipan tomemos jugos, por ejemplo, de naranja, de mandarina, de piña, bueno, de cítricos. A media mañana podemos tomarnos unas agüitas aromáticas que nos ayuden también a restablecer como la fortaleza en nuestro cuerpo. A media tarde igual, antes de acostarnos, o sea, es importantísimo, importantísimo el hidratarse. Bueno, tenemos una manita levantada. Mahalma Yipide, un gusto saludarla. ¿Cómo estás? Excelente día, venerable maestra Laskia, maestro Jadamel. También me da muchísimo gusto oírlos en este día que pude entrar. Y un saludo muy especial para todos los seres, para la maestra Nahual, gratísimas. Maestra, una pregunta, en este hemos cierto que sus mercedes están hablando sobre la hidratación. Hay mucha controversia con esto porque he oído taoístas que dicen que sí uno puede o que uno debe tomar agua sola y otros que dicen que no, que con las goticas de limón o que con las goticas de naranja, o bueno, siempre ponerle algo. Entonces le pregunto a su Mercedes eso también con respecto al agua, cómo la debe tomar, cómo la debemos tomar, porque yo, la verdad es que yo no tomo agua, eh, pues nunca. O sea, yo me hidrato, pero con jugos o con de pronto una aerobítica o bueno, algo así, pero o chía, que me encanta, pero agua sola no tomo. Entonces, pues quería preguntarle a sus mercedes al respecto. Gratísimas, benditos sean. Gratísimas, Mahatma Lepidia, un gusto saludarle. Gratísimas por su pregunta. Si hay alguna controversia en ese sentido. Bueno, sabemos que el agua común que sale de la llave y ha sido quitado los minerales primarios, el agua común que corre por las montañas, las que salen de las fuentes de agua tienen como 66 minerales. En cambio, la que se consume ya, ya han sido como purificados, refinados esos minerales y solo tienen muy poquitos minerales, a veces 2 o 3, e incluso ya tienen incorporado cloro, flúor, etcétera. Entonces, no es conveniente utilizarla así el agua, ¿no? Hay cierto tipo de filtros con piedritas, con minerales, entonces ahí sale el agua mineralizada y ha sido un poco purificada de flúor, cloro, etcétera, esas cosas que sabemos nos hacen daño a muchos niveles. Entonces, hay que buscar ese tipo de fuentes. Entonces, si vamos a tomar un agua ácida, porque el pH del agua común es muy ácida, pues no nos va a sentar bien. Pero si utilizamos un agua la mineralizamos con alguna planta medicinal, con, con miel de abeja, con polen, con algo, con un poco de apio, etcétera, o se lo toma en jugos, pues tiene su efecto porque se está tomando agua. Hay ciertas frutas que son excelentes para hidratar, por ejemplo, la sandía, todos los cítricos, la naranja, etcétera. Todo ese tipo de frutas jugosas son excelentes, son aconsejables para mantenerse hidratado y para la flexibilidad, ¿no? Porque son ricas en agua, o sea, no dejan de tener agua. Entonces,
nosotros creemos de que se puede optar por esta forma más sana, más saludable de hidratarse, ya que la otra forma es agua, digamos, de la llave que no De tiene una botella. garantía, ¿no? Que tiene acidez, que tiene cosas que no convienen, no está bien. Sí, es importante siempre que tengamos como nuestro menajito, nuestro termito con un líquido para que podamos tomar en el día y eso nos va a ayudar también, obviamente, a mejorar los procesos digestivos. Hay mucha gente que lastimosamente no tiene un buen proceso digestivo, es porque no se hidrata, entonces su materia fecal es completamente rígida, demasiado rígida, entonces sufren de un estreñimiento crónico y es por la falta de la hidratación. Entonces, es fundamental que nos estemos hidratando. Bueno, hay otros alimentos que nos van, ya le damos paso a la otra manito, de otros alimentos que no pueden faltar en nuestra dieta para que tengamos una buena flexibilidad y son la cúrcuma y el jengibre. La cúrcuma y el jengibre son alimentos que nos dan la posibilidad de que nuestro cuerpo se desinflame. Si hay desinflamación, los movimientos son, mejor dicho, eficaces, uno se puede hacer lo que quiera, hasta ese arco que están mostrando ahí. Pero cuando hay inflamación en nuestro cuerpo, entonces es rígido, es doloroso y no puede hacer movimiento, ni siquiera caminar bien. Por eso, ojalá tengamos la costumbre de en nuestros alimentos agregarle cúrcuma, tomar tecitos de cúrcuma con jengibre o a los aliciertos agregarles jengibre. Eso sería buenísimo. Obviamente, las personas que sufren de presión arterial alta hay que consumirlo en pocas medidas porque él es muy caliente, el jengibre, y puede subirla, pero se puede consumir en pocas medidas. Vamos a darle paso entonces a Charita Chávez, que tenía la manita alzada. Charita Chava. Maestra, gratísimas. Una preguntita muy breve. Ahorita usted en varias cuestiones dicen que nos programemos, ahorita sí, bueno, en lo que ya usted dijo. ¿No es contraria la programación a la conciencia? Esa es la pregunta. Bueno, cuando hablamos de programar, en el sentido de programar, a ver, son muchas cosas. Nosotros podemos organizar, o sea, programar es como en el sentido de también de organizar. Podemos programar un día, o sea, organizar nuestro día. Y también podemos autoprogramarnos nosotros mismos, porque es que es necesario que nosotros mismos también digamos, bueno, yo voy a empezar a organizar esto dentro de mí. Cuando no es solamente decir programar por decir que vamos a manejar a cierta circunstancia sin tener una conciencia despierta, no. La conciencia está muy diferente de lo que es la programación, porque la conciencia es abierta y es sensible, es, digámoslo así, libre. Y cuando hablamos de una programación ya es como un ordenamiento de cosas que se vayan a hacer. Claro, no tiene que ser una programación rígida, digamos, encuadrada, ¿no? Porque muchas personas, sí, o sea, se programan algo, dice hoy día tengo tal cosa, y así haya algo mejor que por hacer esa hora, algo más prioritario, pues dejan lo bueno por hacer lo cotidiano que de pronto no es tan bueno como lo que le están ofreciendo. En ese sentido, el maestro Kelly Zeus era así, o sea, decía, mañana vamos a hacer tal cosa, pero de pronto se hacía otra, porque había una prioridad. Es decir, uno puede, como dice Allah, que planificar en ese sentido, ¿no? Toma la palabra de pronto como planificar ciertas cosas, pero si no se dan, pues se hace otra cosa, lo que más sea prioritario, que es lo que más sea importante, parecemos cierto. Los maestros siempre han tenido otro, como se dice, un plan B, un plan C. El maestro Samael hace poco decía, yo tengo plan A, plan B, plan C, plan hasta la Z, decía él, dentro del campo de la evangelización, ¿no? O sea, uno debe tener todo ese tipo de alternativas para hacer las cosas, ¿no? Pero en un momento dado en que las cosas quedan en el aire, puede servir esos planes que tenemos previstos dentro de nosotros, ¿no? En ese sentido, digamos, uno puede tener una programación, pero más que programación sería la palabra planificación o planificación, ¿no?
Sí, pero si uno se encuadra, claro que va en contra de la conciencia. Eso es así, venerable ser. Entonces, sí, uno tiene que ser flexible y, y fluir, dejar que fluyan las cosas. Sí sería, pues queremos con sus mercedes motivarlos a que puedan reproducir estos conocimientos y ayudar a muchos seres que en la actualidad necesitan, de verdad, menester urgentemente el manejo de la flexibilidad en sus vidas. Obviamente empezamos por nuestras casas, empecemos a mirar, en el día de ayer hablamos acerca de la ley del espejo, empecemos a mirar nosotros cómo somos de flexibles con nuestros familiares, con los mismos, para que ayudemos a la flexibilidad de los demás. Sería bueno que de pronto sus mercedes empezaran a generar grupos en los cuales enseñen esos movimientos corporales para que las personas puedan tener una amplitud más en su mente. Imagínense qué bonito fuera que uno pudiera ir a los geriátricos o los ancianatos, esos pobres abuelos están rígidos, están muriendo por la rigidez, ya están enterrados. Pero si vamos y les empezamos a enseñar cositas de flexibilidad, que con las manitos, que con los ojos, que por ejemplo con la cabeza, que con sus piernitas, empezaríamos a hacer de que esos abuelitos que se están ya enterrando en vida en esos claustros que se llaman geriátricos y ancianatos, vuelvan a revivir. Nosotros como evángeles, que son sus mercedes también, tienen esa autoridad de empezar a motivar a que muchas personas vuelvan a revivir, vuelvan a ser flexibles, vuelvan a tener la oportunidad de sentir de que están fluyendo y que están viviendo y que tienen una oportunidad nueva de vida. Entonces, empecemos a hacer eso, empecemos a nosotros mismos a alicertarnos bien, por ejemplo, consumiendo bastantes verduras que nos van a ayudar a manejar nuestra mente, a fortalecerlo, consumir bastantes hojas verdes, consumir, por ejemplo, lo que son los frutos rojos que nos ayudan también a fijar la memoria, que contribuye a una mejor concentración, que son antioxidantes, consumir alimentos ricos en omega 3 y en vitamina E, en zinc, en magnesio, eso nos va, eso lo tiene lo que son los frutos secos y eso nos ayuda a que nuestra mente esté más abierta, más despierta, más flexible y nuestro cuerpo también. El maestro aconsejaba mucho el consumo de las curcubitáceas, ¿no? Todo lo que son curcubitáceas, es decir, tenemos ahí la auyama, el zapallo, todo lo que tenga fibra. Las fibras, esas fibras representan los tendones de nuestros muslos, de nuestro cuerpo, ¿no? Eso hace que sean flexibles. Entonces, él, cuando había algún caso de este tipo, él mandaba consumir mucho la auyama, todos los días. Ojalá decía todos los días pueda consumir la auyama. En eso está también, bueno, lo que es el el zapallo, la zapallo, la victoria, victoria, o la en calabaza. Ecuador se llama el sambo. Sí, es la misma familia, toda esa familia Las calabazas. que tenga, digamos, esas fibras que existen dentro de estos frutos, ayudan a fortalecer las fibras que tenemos dentro de nosotros, que son los tendones, ¿no? Que es lo que se endurece e impide tener un gran movimiento. Bueno, jóvenes, entonces, como moraleja nos queda, tenemos que ser como el agua, adaptarnos a las circunstancias, adaptarnos a los envases, a los recipientes, a los cauces, a la vida misma, y así vamos a poder tener la facilidad de que la flexibilidad en nos dé la oportunidad de ver nuevos caminos, de crear nuevas rutas neuronales en nuestro cerebro y de tener buena salud. Practiquemos flexibilidad, practiquemos estirar cierto, tanto corporal como mental y emocional, y van a ver que va a haber mucha paz, mucha alegría en nuestro ser. Y así vamos a ayudar a muchos seres a que conozcan un estilo de vida saludable. Un proverbio japonés dice: no tengas miedo de inclinarte un poco, te enderezarás más. Es decir, cuando uno es flexible, o sea, cuando uno se inclina ante muchas cosas, ante las cosas, pues es posible una mejor vida. El maestro Kerion Zeus, cuando hablaba de las parejas, de los emposados, decían que hay que aprender a perder, aprender, aprender a perder discusiones, a veces sin trascendencia, para fortalecer una mejor relación, ¿no? Entonces
son los frutos de la flexibilidad. Dentro de un emposorio, el que no es flexible, pues se vuelve eso un infierno, ¿no? Porque sin flexibilidad ni el uno ni el otro cede, entonces eso hace que en realidad no vaya hacia ningún lado las cosas. Con la flexibilidad, un líder puede lograr que ese equipo de traalto alcance la mejor eficiencia, ¿no? Los mejores logros. Entonces, la flexibilidad tiene que formar porcel de nuestra vida en todos los campos. Estimados amigos, estimados hermanos antropógenos, les agradecemos. Si alguien tiene que decir algo, quiere dar un porte o quiere expresar algo, los estamos oyendo antes de dar conclusión a esta, digámoslo así, esta charla que tuvimos con Maestra, un comentario nada más. Esta Claro. explicación me parece fabulosa, está muy bien. Se abren algunas cuestiones que a veces nomás nosotros, o bueno, mi persona, entiendo así a medias. Entonces con esto, pues, se complementan esas cuestiones. Y nomás preguntarle, maestro Jadmel y maestra Alafia, estas explicaciones van a continuar después de las prácticas de Qigong y de yoga, porque, bueno, se me hace muy interesante. Y otra cuestión de mi parte, maestra, es que tengo ahorita porque estoy, ya voy de salida de aquí de su casa, pero es que el horario para mí es como complicado porque, bueno, a mí de hecho ahorita ya para mi labor ya se me hizo tarde. Bueno, pero ya se concluyó, muy bien. Pero no habría manera de considerar en lo subsecuente el horario porque, pues como tenemos que entrar a las labores, y es una lástima no poder escuchar esto por el horario, porque pues la verdad lo iba a apagar hace ratito, pero dije, bueno, lo dejo prendido y viene en la calle, no se puede traer el celular, ya ve que hay muchos dramas. A mí me han robado 3 celulares por traerlos en la calle y pues no es así. Ese es nomás el porte gratísimos, maestros. Gratísimas a ti. Mira, las conferencias o las charlas son cada 15 días. Pero entonces sí vamos a considerar para que de verdad a ver si se pueda tener un horario en el cual sus mercedes también puedan sentirse más cómodos y obviamente por las labores que se están haciendo puedan oírlo. Vamos a hablar con la Mahatma Cretina a ver qué se puede hacer, pero obviamente ya el de yoga y Qigong, pues eso sí son lunes y miércoles de 6 horas de México a 7 y de 7 a 8 aquí en hora de Colombia, y vamos a considerar entonces lo de las charlas, a ver si puede ser un horario que todos puedan estar tranquilamente